cierta manera el número de casos, o sea, cuando se acaba la cuarentena, cuando simplemente empiezan a haber tantos casos otra vez que empieza a sobresaturar el sistema, entonces vuelven a entrar en cuarentena y eso es eterno. No se sabe cuántos meses para poderlo resolver. Hay algunas predicciones que dicen que es más de un año, así para poderla resolver. Entonces, no hay una respuesta clara. Yo creo que el gobierno está trabajando fuerte en qué hacer, pero por ahora el hecho de hacer la cuarentena hasta final de este mes lo vemos con buenos ojos. ¿Por qué? Porque, repito, ¿cómo vamos a sacar a la gente a la calle otra vez cuando sabemos que en este tiempo es cuando se presentan los picos? No sería lo lógico, ¿no? Sí. Entonces, por eso vemos con buenos ojos lo que el presidente hizo, pero repito, no podemos estar seguros de cuándo va a ser ese pico epidemiológico, que es lo que la gente nos pide, pero sí sabemos que por la historia de los otros países, entre el día 30 y el día 60 es cuando se presentan los picos, o por lo menos vamos a empezar a ver una subida en la curva. Perfecto. Posiblemente puede que el pico sea más tarde, más de 60 días por esta cuarentena temprana que hicimos, no sabemos. Pero lo cierto es que es entre el día 30 y el día 60, según la historia de los países que van más adelantados. Perfecto, doctora. Permítame, está Carlos Betancur a la espera también de poder interactuar con usted. Carlos. Doctora Lina, si bien es cierto, vimos al señor ministro de Salud el día domingo hablar de que estábamos trabajando con cifras de hace 14 días, ¿qué nos ha faltado en el país para tener cifras mucho más actualizadas? El Instituto Nacional de Salud había hablado de que se estarían habilitando 22 laboratorios en el país para optimizar el tiempo en la entrega de resultados. ¿Qué nos está faltando? Pues yo creo que por eso a nivel nacional el gobierno como tal empezó, como usted bien dice, a autorizar más laboratorios, porque había dos cosas importantes. Uno, que no encontramos quién nos venda las pruebas de PCR, que son las pruebas diagnósticas. Simplemente no hay existencia a nivel mundial. Países más poderosos, digámoslo, están haciendo 23.000 pruebas al día como Estados Unidos. Entonces no nos venden pruebas. Entonces, primero y segundo, también teníamos centralizado al principio de la pandemia, teníamos centralizado los laboratorios y esto está poco a poco expandiéndose. Eso no es de la noche a la mañana, desafortunadamente, porque tiene que pasar unos procesos de habilitación. Pero en eso estamos y, por ejemplo, Cali, puedo decir que antes solo tenía un sitio, ahora ya ampliaron a 3 sitios más, 4 sitios donde se puedan procesar estas muestras, precisamente para que no haya ese cuello de botella allí. Y lo otro positivo que hizo el gobierno fue autorizar las pruebas rápidas, que también se tomaron un tiempo porque necesitan ser aprobadas por el INVIMA y una serie de permisos y después que nos lleguen a importarlas, y pues eso tarda un tiempo, pero ya en esta semana deben estar en nuestro país y deben empezarse a aplicar estas pruebas. Aquí es importante tener en cuenta a la población que quien es responsable de la toma de las muestras es las EPS o aseguradoras. Obviamente, en sitios remotos seguirá haciendo la ESE, que es el Hospital del Estado, pero en sitios urbanos conglomerados donde están las EPS aseguradoras, es responsabilidad de la EPS la toma de esa muestra. Entonces es muy importante que se tomen con responsabilidad esta labor para poder tomar la muestra. Quien la procesa ya van a ser laboratorios autorizados por el gobierno nacional. Estamos hablando de PCR, pero la prueba rápida, al ser rápida, esperamos que no tenga ese cuello de botella, pero no es diagnóstica, es importante, simplemente para tener más facilidad de hacer screening, de ver quién tiene y quién no tiene, pero para poder confirmar el diagnóstico se tiene que hacer nuevamente con la prueba de PCR. Sí, señora. Johan Solano también está por este lado para hablar con usted. Gracias, Marta. Doctora, buenos días. Quería preguntarle un dato. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuántas pruebas se han efectuado a la fecha de hoy a nivel nacional y cuántos resultados se han entregado y cuántos están pendientes? No tengo esos datos exactos. Sería mentirosa si se los digo. No los tengo. Bueno, hay un oyente que quiere que nos explique por favor a todos esto del pico de la pandemia. Entonces, para él es importante entender qué significa cuando ustedes, los especialistas en esta área, hablan de poder llegar a ese pico,
¿por qué es tan importante? ¿Qué es lo que puede decidirse con ese pico? Y partiendo de ahí, ¿cuáles son esas decisiones que se pueden estar tomando? Bueno, la verdad es que durante el pico no se toma ninguna decisión, se atiende todo lo que más se pueda. Lo que pasa es que, como ustedes saben, que el virus tiene una capacidad de contagio. De acuerdo, un enfermo puede contagiar, depende de las estadísticas, se dice que puede contagiar. Al principio en Colombia decíamos que iba a contagiar, que el RO nuestro, la capacidad de un infectado infectar a otros era de 2.4, después, según lo que estábamos viendo, subió era de 2.5, después subió a 2.75 y ahora está en 2.4. Ahora, según los datos que tenemos, lo repito, para poder tener más información más fidedigna, deberíamos conocer, testear más a la población colombiana para saber cuántos en verdad tienen la enfermedad y así también sacar el supuesto epidemiológicamente hacia atrás de los enfermos positivos, cuántos contactos tuvieron, entonces cuántos posibles contagiados tenemos. Y con esos datos más reales podemos tener estadísticas más reales. Bueno, pero la pregunta era el pico. Sí. ¿Cierto? La pregunta era el pico. Entonces, si subimos, no podemos, o sea, para la gente que entienda, cuando hablamos del pico, quiere decir cuando la capacidad instalada física, de infraestructura y de talento humano no es capaz de atender la demanda, o sea, el número de pacientes que llegan a los centros hospitalarios. Y eso ha pasado en todos los países, hasta en los países más ricos. Entonces tenemos que estar preparados para que esa situación no suceda. Y como decía inicialmente, lo que se venda en el histórico de otros países que van más adelantados en la pandemia que nosotros, es que ese pico se empieza a proyectar, o sea, la curva empieza a subir verticalmente, quiere decir que empieza a haber más números de pacientes todos los días, se multiplica, a partir entre el día 30 y el día 60 del primer contacto positivo en el país. Y en estos momentos ya estamos en esos días. Ya. Bueno, no, usted, vamos a ver si la tenemos como consultora todos los días porque la comunidad ya empezó a reaccionar. Por ejemplo, aquí está el arquitecto Ferney Barreto y me dice, reportando audiencia, el arquitecto dice, si es posible saber qué país en estos momentos ha reportado el mejor manejo a esta pandemia y cómo lo ha logrado, doctora. Sí, claro, tenemos modelos de países como Japón y como Corea del Sur. Los países han logrado disminuir la multiplicación, o sea, la multiplicación, sí, que se contagien más personas, y lo han hecho de varias maneras. Ellos hicieron un aislamiento como el nuestro obligatorio, sí. Hicieron el uso del tapabocas obligatorio, ambas medidas que nuestro gobierno nacional está tomando, y una tercera medida, que es la más difícil de tomar, que es cualquier paciente que salga positivo, por eso necesitábamos más pruebas, para poder de verdad tener más pacientes que sepamos, este es positivo, listo, yo soy positivo, entonces me van a hacer una investigación como un investigador privado de hoy para atrás, con cuántas pacientes, con cuántas personas yo estaba en contacto directo sin protegerme, y esas personas todas son sospechosas de que tienen la enfermedad. Entonces son recluidas, sacadas de sus hogares y recluidas en otros sitios hasta que tengan una cuarentena de 14 días o salgan positivos para la enfermedad y se enfermen y tengan que trasladarlos al hospital. Esa fue la medida diferente que han hecho estos países. Inclusive Corea del Sur sí ha tomado más pruebas, pero Japón no tiene muchas pruebas tomadas. Y sin embargo, en un mes aumentaron solo 1.000 la cantidad de pacientes infectados, que es un récord, nunca se ha visto. Y al parecer lo que ellos están haciendo es que tenían por todo el país una sobredotación de escanografías, escáneres. Sí. Y lo que hicieron es que, como no tenían las pruebas, empezaron a meter a todos los pacientes en la escanografía de tórax y ahí empezaron a darse cuenta quienes eran positivos con el diagnóstico a través de la imagen diagnóstica del examen, no de la prueba física tomada en la mucosa oral, como se hace con el PCR, o de las pruebas rápidas tomadas en sangre. Pero sí, los dos tuvieron la medida que les digo, tuvieron más pruebas
Corea del Sur y Japón lo hizo a través de la ayuda diagnóstica de la ecografía para ver el tórax del paciente y ver cómo estaba, si tenía neumonía o no. Sí, el uso del tapabocas, que ya lo tenemos hoy obligatorio, más esta medida de esta cuarentena selectiva, digamos así, o más estricta para estos contactos de ese paciente que fue positivo. Doctora Lina Triana, presidente de Sociedades Científicas de Colombia, quiero preguntarle algo que nos llamó la atención a muchos periodistas. Escuchábamos al alcalde del municipio de Yopal en rueda de prensa exponiendo una posibilidad, y él habla obviamente dejar cerrado el terminal, dejar cerrado el aeropuerto, pero de buscar una medida que permita a comerciantes y empresarios desarrollar actividades al interior del municipio con los elementos de bioseguridad, con un buen trato, pero liberar a todos este número de personas en este momento, pues para la dinámica económica, porque Yopal también se ve afectada por la situación de recursos financieros, ¿sí? En ese orden, la intención es buena y para muchos les ha parecido pues excelente, porque el municipio es bastante, digamos, deprimido en la parte económica, pero para otros en salud empiezan a hacer cuestionamientos. Ustedes desde la parte científica y viendo que en otros países pues ha sido como más fuerte la parte de cuarentena, ¿qué decir a estas propuestas que tienen una intención buena, pero no sabemos el final de los resultados? Lo que pasa es que en eso estamos todos, para ver qué hacemos, porque nosotros como cuerpo médico y cuerpo de salud tenemos una misión y un juramento hipocrático, el que juramos cada vez que un médico se gradúa para poder ejercer la medicina, y es siempre dar lo mejor a mi paciente y nunca hacer daño. Y en esos términos aplaudimos la cuarentena, por supuesto. Sin embargo, entendemos que nuestro país es frágil socialmente y económicamente. Y estas cuarentenas golpean nuestra economía primero, y además, ¿qué hace esa persona que se gana la vida con el día a día y esta cuarentena? Se va a morir de hambre. Sí. Y puede venir una revuelta social. Entonces somos conscientes de todo esto que estamos poniendo en riesgo. Por eso hay que estudiar muy bien los modelos. La cuarentena hasta final de este mes consideramos que es correcta, porque si estamos esperando que la curva empiece a aumentar, ¿cómo vamos a sacarlos de la cuarentena justo cuando estemos en esa carrera de ascenso? O sea, no sería lógico. Primero. Y segundo, ¿hasta cuándo estar en cuarentena? ¿Y qué tipo de cuarentena es? Sí. Es una pregunta que no tengo hoy para contestar a los oyentes, porque se han visto muchos modelos y algunos modelos muestran cómo, por ejemplo, estas cuarentenas intermitentes que han propuesto para poder controlar la enfermedad llevan más de un año. ¿Cómo va una economía a aguantar también en estas cuarentenas intermitentes? Esa es la pregunta que uno se hace. Y sacrificar más vidas. O sea, pero esta medida de cuarentena obligatoria, como está en este momento, tampoco va a ser la respuesta. Tenemos que mirar países que están controlando la pandemia y que están haciendo, y son estos tipos de cuarentena que yo creo que finalmente vamos a tener que hacer. Unas cuarentenas más selectivas para no parar la economía, pero sí siendo muy estrictos con cualquier contacto que haya tenido esa persona positiva y ahí para atrás, así no tenga síntomas. Y posiblemente, no sé si tengamos el recurso, pero vamos a tener que buscar de sacar esas personas y no aislarlas en su propia casa. La correcta revisión de los modelos. Bueno, y de ahí paso a otra inquietud.
usted que conoce más o menos todo el tejemaneje a nivel nacional, ¿para cuándo se tiene proyectado, o al menos que ustedes hayan revisado el proceso de los resultados de las pruebas, que no sean tan largos, que no sean 10 días, 9 días, sino que sean más reales, a 48 horas máximo? ¿Hay posibilidad, podemos llegar a ese estadio, o definitivamente nos toca trabajar con lo que hay y como está? Para eso se están incluyendo las pruebas rápidas en el país. La idea es que en los centros urbanos grandes pues haya laboratorios que surtan esa necesidad y no haya el cuello de botella, y en las zonas más alejadas, que es más difícil garantizar que este examen llegue prontamente, se puedan hacer las pruebas rápidas que sirvan de screening, y de esa manera poder primero diagnosticar los positivos, ya están en aislamiento, y los sospechosos dejarlos en el aislamiento mientras que llegan los resultados confirmatorios por la prueba de PCR, que es la que más tarda. Pero por lo menos vamos adelantando, porque esas pruebas rápidas nos sirven para ir encontrando positivos y ir tomando medidas de que esos positivos no contagien a más. Y entonces no paremos nunca esa cadena de contagio. Pues, doctora Lina Triana, ¿qué más decirle a los casanareños y a la Orinoquía que hoy la está escuchando a través de Violeta Estéreo? Bueno, no quiero ser fatalista, pero tenemos que estar preparados para tiempos difíciles. Como no nos está pasando, estamos en cuarentena y no nos ha pasado, entonces creemos que es que no nos va a pasar. Ojalá, digámoslo, haya un cambio y haya servido esta cuarentena temprana, pero no podemos decirlo con certeza. Y tenemos que ser conscientes de que hasta ahora ningún país ha estado preparado para atender la gran demanda cuando se empieza a disparar el número de enfermos de esta enfermedad, que no pasa inmediatamente inmediatamente se diagnostica el primer caso, sino que, como se ha visto históricamente, es entre la cuarta y la octava semana, que es el periodo que estamos viviendo. De pronto se corre un poco. Si se corre un poco en nuestro país, quiere decir que la cuarentena pudo ayudar un poco y vamos a tener un pico menos alto. Pero un pico menos alto no significa que podamos dar la atención a todo aquel que llegue enfermo. Porque lo que se ha visto es que siempre hay una sobresaturación del sistema, hasta en los países más ricos. Sí, señora. Ayúdeme con algo, porque me preguntan aquí también otro oyente, ¿qué fue lo que pasó con Estados Unidos? ¿Dónde fue que se equivocó para que hoy pues tenga el mayor número de muertos y el mayor número de infectados? Estados Unidos tiene varias cosas. Pues tiene muchos más millones de habitantes que muchos otros países del mundo. Y están haciendo las pruebas mucho más por día que otros países del mundo. Entonces, eso hace que haya más diagnosticados. Pues más muertos, pues porque son más personas que viven en ese país. Y aparte de eso, pues ellos no han querido entrar a un periodo de cuarentena. Su presidente no quiere parar la industria para no lesionar la economía, como hemos hablado aquí, que puede tener consecuencias graves. Pero eso va, obviamente, de la mano del costo de vida que están teniendo. Ya. Pues, doctora Lina Triana, presidenta de las Sociedades Científicas de Colombia, gracias por estar en Contacto Noticias y regalarnos estos minutos a la Orinoquía colombiana. Con mucho gusto, Marta. La idea es tener estos espacios para poder que los colombianos entendamos qué está pasando y nos hagamos responsables, y nunca nos olvidemos que la salud no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad del médico, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si yo me protejo, también protejo a los demás. Gracias. A usted, son las 7 de la mañana, 41 minutos. En Yopal, capital de Casanare, transmite Violeta Estéreo, HJI 91, 10.000 vatios de potencia. Violeta Estéreo, 89.7 FM. Mueve tu sentido.